Déjame contarte el testimonio del doctor Daniel Wong. Te voy a pasar luego el link donde tú puedes ver el testimonio dado por él mismo. Pero él dice, el doctor Daniel Wong, que creció en un tiempo muy difícil, en el apogeo del comunismo en China. Él es ahora maestro, profesor en el seminario teológico en Estados Unidos, en un seminario teológico. Pero él creció en el apogeo del comunismo en China. El gobierno, dice él, expulsó a todos los misioneros a sus países de origen. Expulsó a todos los misioneros. Trataban de destruir a todos sus enemigos. Cerraban las puertas de todas las iglesias. Mandaban a los pastores a la cárcel. Y el eslogan era: destruyamos toda religión, para que el comunismo fuera la idea dominante. Esto no hace mucho, hermanos. Estoy hablando de principios de 1900. En el verano del 1966, el gobierno chino mandó a miles de soldados rojos a los hogares cristianos para quitarles las Biblias, himnarios, libros devocionales. Los agarraron y los quemaron en la plaza principal en un solo día. En todas las plazas principales de las ciudades de China hubo un día de quema de Biblias. 1966. Y dice el doctor Daniel Wong, él siendo un niño, fueron a mi casa un día muy temprano. De pronto nos dimos cuenta que estábamos rodeados por cientos de soldados rojos y nos preguntamos, ¿por qué están haciendo eso? Esa mañana, un hermano campesino que iba para su casa llegó justo antes que los soldados rojos, tocó la puerta, entró y les preguntó a mis papás, ¿qué puedo hacer contigo? Y le dijo, vete. Tomó la Biblia, le dio una Biblia y se fue sin detenerse. Le dijo, llévate la Biblia que tenemos aquí en casa. Los soldados rojos iban por la Biblia. Cuando entraron a la casa, buscaron por todos lados, no pudieron encontrarla, así que abrieron el piso, destruyeron las ventanas, las puertas, quitaron los muebles, fueron a la azotea y al no encontrar nada, nos llevaron y tomaron a la familia por 3 días y 3 noches, en las cuales no se nos permitió dormir. Golpearon a mi papá, a mi mamá, a sus hijos enfrente de ellos, solo para forzarlos para que negaran a Cristo. Ninguno de nosotros lo hizo. Le pidieron a mi hermano más grande que negara a Cristo y que tomara una decisión entre el comunismo o el cristianismo. Y mi hermano dijo, cristianismo. Entonces lo llevaron afuera y un grupo de soldados rojos lo golpearon hasta hacerlo sangrar en su interior. Una hermana cristiana le dio a mi mamá $5, le dijo que llevara a su hijo al hospital. Se lo llevaron, lo examinaron los médicos y le dijeron a mi madre, dice el doctor Wong, que él iba a morir. Mi mamá dijo, Dios, la pobreza, otras persecuciones, ok, está bien, pero no te lleves a mi hijo. Pero Dios no respondió la oración como mi mamá quería. Y mi hermano murió. Pero antes de que él muriera, le dijo a mi mamá, ven y ora por mí porque ya me voy. Mi mamá oró por él. Al final de la oración cerró los ojos, se sonrió y entonces murió. Cuando los médicos y las enfermeras vieron toda esta situación, le dijeron a mi madre, el Dios que el niño adoraba es real. Hemos estado aquí por mucho tiempo y nunca hemos visto morir a nadie como él lo hizo. Dice el doctor, Dios me ha dado mucho de su gracia que me ha traído hasta aquí, hasta Estados Unidos, para poder invertir mi vida en los estudiantes. Trabajo duro y me aseguro de entender la palabra de Dios y poder comunicarla de forma clara, exacta, concisa, de manera que las personas puedan saber cuán hermosa, cuán dulce, cuán gloriosa, cuán importante es la palabra de Dios, para que puedan amarla y guardarla y a través de esto la conozcan plenamente. Ese tipo de persecución, hermanos, está pasando todavía hoy del otro lado del mundo. ¿Qué pasaría con nosotros si viniera una persecución de esa manera a nuestras vidas tan tranquilas y seguras? Primero, habría dudas. El gobierno diría, ay, se me hace que este es cristiano,
sea, hay evidencias de tu cristianismo, hay Biblias en tu casa, hay algo que diga que tú eres cristiano, que el gobierno diga, este es cristiano, vamos a su casa. Primero, ¿verdad? Y luego, si hay evidencias de tu cristianismo, ¿qué pasaría si llegara ese tipo de persecución el día de hoy? ¿Cuántos de nosotros perseveraríamos? Podríamos preguntarnos hoy, ¿perseveraríamos ante tan grande prueba? ¿O estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo? Pero la persecución va a llegar. No es que yo sea un gran profeta aquí, ¿verdad? Y les esté profetizando, lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el amor de muchos se enfriará, que por haberse multiplicado la maldad va a pasar eso. Que el enemigo, el diablo, va a intentar engañar, si fuere posible, aún a los escogidos, que somos todos nosotros aquí. Él nos va a engañar o va a intentar engañarnos. Y luego, a través de diferentes formas vendrá la persecución. El día de hoy, por ejemplo, el gobierno está abriendo las puertas cada vez más en contra del cristianismo. Un diputado por ahí dijo que había que sacar las Biblias de todos los lugares. En Estados Unidos lo hicieron hace años, más o menos por el 60 también. Sacaron las Biblias de los colegios. A mí me impresiona llegar a Panamá, por ejemplo. Invitaron al cierre de ciclo de los muchachos y oraron en la escuela, en la ceremonia de cierre de ciclo. Oraron en la escuela y leyeron un salmo. Bueno, aquí ni de chiste te van a dejar hacer eso. Mi esposa, que trabaja en la universidad, dice, yo pues le comparto a los alumnos y un día me van a correr por andar haciendo eso. Un día me van a correr. La persecución viene a nuestra vida a través de las leyes del gobierno. Y un día me van a obligar a mí a que yo haga un aborto, por ejemplo, en una niña que simplemente no quiere tener a su hijo. ¿Y yo qué voy a decir? ¿Qué crees que voy a decir? ¿Están dudando de que no vaya a ser que diga que sí? ¿Verdad? No, pues claro que no. Y voy a perder mi empleo, voy a perder mi licencia, voy a perder lo que tenga que perder. Pero si vamos a perseverar en este mundo occidental, que viene la persecución de otra manera, no de esta tal vez ahorita, pero de otra manera viene la persecución a nuestra vida. ¿Qué van a hacer los maestros de escuela aquí con los libros de texto? Yo en la escuela de medicina, donde daba clases, me saltaba toda la parte de la evolución. Les decía, es una locura, se necesita tener más fe para creer en la evolución que creer en Dios, que creó todas las cosas. No me pasó nada, ¿verdad? Pero poco a poco va a venir la persecución a nuestra vida. La persecución a nuestra vida a través del enemigo, del diablo y del mundo, viene a través de tentaciones también, de pruebas que nos quieren hacer caer en la carrera. Quieren que tú no termines, que no termines bien. Tal vez empezaste bien, pero el enemigo está en su trabajo, es su trabajo hacer que tú no termines bien. Esa es su chamba. Por eso el día de hoy Pablo nos exhorta, como a Timoteo, que había la misma situación en esa época, nos exhorta a perseverar hasta el fin. Te vamos a animar el día de hoy a que persistas, a que perseveres, a que sigas adelante con tu vida cristiana, a que mejores tu vida cristiana, a que te entregues más por la causa de Cristo, a que hagas firmes tus convicciones y que nadie te mueva de ahí, que no juegues con el pecado, que no caigas en las tentaciones, que no estés donde están las tentaciones. Que si caes y en un momento eres infiel, vayas a la presencia de Dios y arregles la situación. Hoy vamos a ver 3 puntos aquí: la preeminencia del Señor, el poder de su palabra y la promesa de bendición. Van a ser nuestros 2 puntos el día de hoy. Déjame ir aquí al primero. Vamos a hablar de la preeminencia del Señor. Es poner al Señor Jesús en primer lugar en nuestra vida.
Jesús, el Señor Jesús, debe ocupar el primer lugar en tu vida, no tu pareja o buscar una pareja, no tus hijos, no tu trabajo, no tus hobbies. Nada debe tomar el lugar de Dios en tu vida. ¿Están de acuerdo con eso? Amén. Dice el pasaje y le dice Pablo a Timoteo y nos los dice a nosotros también, que a veces flaqueamos, que estás medio flaqueando el día de hoy. Hey, acuérdate de Jesucristo, tómalo como ejemplo. Tú has visto a Jesucristo, cómo pasó todas las pruebas, todo el sufrimiento. Acuérdate de Jesucristo, que era del linaje de David, era rey. Del linaje de David, que fue resucitado de los muertos. O sea, dio su vida, le costó su vida, terminó bien y Dios lo levantó de los muertos, según lo contamos con nuestro evangelio. Dice, conforme a nuestro evangelio. Pablo está animando a Timoteo y le dice, tu servicio, y escucha, esto es para ti, tu servicio será más agresivo. Bueno, yo que lo leí primero y lo estoy tomando para mí y dije, voy a hacerlo así. Mi servicio a Dios va a ser más agresivo, más intencional. Tendré más valentía, tendrás más valentía, más sabiduría. Soportarás más los maltratos, a veces las injusticias, el sufrimiento que puedas pasar. Lo harás así si recuerdas constantemente quién es Jesucristo en tu vida. Y lo puedas ver constantemente en medio del sufrimiento. A veces lo que menos vemos es a Jesús. Queremos algo que podamos ver, algo en lo que podamos agarrar. Un trabajo, una cuenta bancaria. Un hombre, una mujer que esté conmigo. Busca a Dios. Es lo primero que debes hacer, lo último que debes hacer, lo único que debes hacer es buscar a Dios para tener esta sagacidad, se llama hacer todo esto. Es hacerlo con valentía, intencional, con sabiduría y soportar lo que venga. Porque tanta gente desde muy jóvenes, a veces hasta ancianitos también, que empiezan la vida cristiana y por una u otra causa dejan el cristianismo. ¿Sabes que esos son los tiempos que estamos viviendo? Eso se llama apostasía. Decir primero que eras cristiano, no, hombre, hasta andabas hasta predicando. Y luego que siempre, que dijo mi mamá, que siempre no. Y hasta ni crees en Dios ni nada. Esos son estos tiempos, hermanos. Ahora, yo sé que hay gente que se ha ido de la iglesia. Mi oración es que vayan a otra iglesia. Deja la iglesia si tú quieres, pero no dejes a Cristo. Él es todo para ti. Él es todo para ti. Recuerda entonces cuando estés en medio de los problemas, recuerda su sufrimiento. Él es tu ayudador. Él es tu ayudador. El camino de Jesús a la gloria... Escucha, el camino de Jesús a la gloria fue marcado por dolor antes que el placer. Pero nosotros queremos el placer hasta llegar al cielo con más placer. Pero si de verdad quieres un seguidor que persevera, un fiel soldado de Jesucristo, nos va a costar. El camino de Jesús a la gloria fue marcado por el dolor antes que el placer, las penas antes que la alegría, la humillación antes que la exaltación, la persecución antes que la seguridad y la muerte antes que la vida. Pero todo lo queremos al revés, eso es lo que nos enseña el mundo allá afuera. El día de ayer por fin vi la Sirenita, la que es pues así de... La nueva, digamos, ¿no? Para no ofender a nadie. La Sirenita. Ya les voy a decir a los papás porque les pregunté el viernes, ¿ya la vieron? Y yo llegué el sábado, la vi. Te voy a decir, bórrala de ahí, no la veas. Es una niña berrinchuda que le grita a su papá que no le importa obedecer a sus autoridades, a su papá, que es su autoridad, ¿verdad?
Te la voy a contar de una vez, pero ya no la ves. ¿Ya? Mugre escuincla, ¿verdad? Y todo por un muchacho que estaba más guapo, creo, el sireno que sale al final, que el muchacho que le pusieron de príncipe. Pero como siempre, no te ríes, pero es la verdad que están viviendo los jóvenes, lo acabo de hablar, porque se ciegan y les importa un comino, hasta negar a Cristo pueden hacerlo. Nada más porque se te metió en la cabeza hacer lo que tú quieres. Necesitas sufrir por Cristo. Recuerda a Jesucristo. Él no hizo su voluntad, ¿te acuerdas? Que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. ¿Podemos decir eso? Enséñale a tus hijos a decir eso, a que no se va a hacer su voluntad. Pero hay un mover de rebeldía tremendo en este mundo. ¿Quieres ver el ejemplo de Jesús? Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, con H mayúscula, refiriéndose a Jesús, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia a un Cristo Jesús, a un Cristo Jesús. Primera de Pedro 2:21, pues para esto fueron llamados. ¿Para qué crees que fuiste llamado? Para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros y nos dejó ejemplo, o dejándonos ejemplo, para que sigan sus pisadas. Vamos atrás de Él, dice, si en mí hicieron lo que hicieron, no va a ser diferente con ustedes. Sí, realmente está siguiendo a Cristo Jesús. Y el llamado esta mañana a ti que vienes hoy por primera vez, sigue a Jesús, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. A mí en lo personal, te lo digo así rápido, me costó mi familia. Yo les dije, soy cristiano. Y me corrieron de la casa. Me dejaron de dar dinero, estaba yo empezando a estudiar la universidad. ¿Y qué? Tengo a Jesús. Él es mi todo. Años después, estoy hablando 15 años después, yo creo, tuvimos una reunión, yo les pedí perdón, ellos me pidieron perdón, pero la relación nunca volvió a ser igual. ¿Y sabes qué? Yo estoy bien con mi Cristo. Hay cosas que son prioridad en nuestra vida y nunca nada me faltó. Para eso fuimos llamados, para seguir sus pisadas. Recuerda también su resurrección. Recordar a Jesús es recordar que Él está vivo, Él no está muerto. Él está vivo, amén. Él está vivo, Él se levantó de entre los muertos, Él resucitó y nuestra vida está escondida en Él. ¿Por qué tenemos tanto temor de las situaciones que vienen a nuestra vida? Escóndete en Él, escóndete en Él. Él está vivo y entonces entiendo que mi esperanza es vivir con Él por la eternidad. Este mundo un día se va a acabar, los sufrimientos se van a acabar. El dolor, la enfermedad, todo se va a acabar. Pero debemos darle el primer lugar a Dios y recordar que Él está por encima de cualquier circunstancia en nuestra vida. De cualquier circunstancia en nuestra vida. Cuando hablamos de la resurrección de Cristo, vamos directamente a 1 Corintios 15. Y dice ahí Pablo, si Cristo no resucitó, vamos a suponer, dice él, que Cristo no resucitó, como dicen algunos. Bueno, entonces nuestra fe es vana, no sirve de nada todo nuestro cristianismo. ¿Para qué gastamos tanto aquí? ¿A quién le cantamos? ¿Quién sabe? Porque si Cristo no resucitó y está muerto, mi fe es vana, no hay cristianismo. Pero ustedes estarían entonces todavía en sus pecados. Si Cristo no resucitó, entonces también los que durmieron en Cristo, pues ¿cuál Cristo? Entonces perecieron. Ahí están en la tumba, muertos, hechos polvo. Si en esta vida solamente esperamos en un Cristo que está muerto y que nunca resucitó, pues seríamos los más dignos de conmiseración. Qué tontos los cristianos que creen en un Cristo que ni resucitó. Pero ¿sabes qué es lo que nos da la vuelta a la página?
¿Quiénes somos ahora? Mas ahora, dice Pablo, ahora en Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Es hecho. Cristo resucitó, esa es nuestra fe. Y eso es lo que nos mantiene en el cristianismo. Haya pasado lo que haya pasado, hermano. Mira, Pablo era homicida. ¿Hay algún homicida aquí? Salió de la cárcel después, ¿no? Bueno, Dios lo perdonó. Si tú llegas con un corazón arrepentido delante de Dios, sincero, Dios te perdona. ¿Porque tú eres muy bueno? No. Porque Cristo murió en esa cruz por nosotros. Y esa es la centralidad de nuestro evangelio. Cristo murió en tu lugar. Él pagó por ti, por tus pecados. Tú ya no tienes que morir. Él murió en tu lugar y luego resucitó entre los muertos, también para darte vida a ti. Y vive la vida. Eres cristiano, vive la vida en Cristo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, no vamos a decir su nombre, sí hay que decirlo, Adán. ¿Eh? Cuando lleguemos al cielo, todo sobre Adán. ¿Qué onda, Adán? Miren la que nos metiste por tantos años. ¿Eh? Y la Adán, ay, pobrecito. Pero ¿sabes qué, Adán? También por un hombre. ¿Quién? Cristo Jesús. Obtuvimos la resurrección de entre los muertos y esa es nuestra esperanza. Aquí vamos a sufrir, la estás sufriendo, una cosa, otra, pasa otra, se enferman, nos da cáncer, nos pasa un accidente, nos quitan el trabajo, me peleé con aquel, ahora que él me hizo esto, no encuentro esto, quisiera. Ahí estamos. Un día todo eso se acabará. Vas a morir y luego inmediatamente estarás en la presencia de Dios si has creído en Cristo Jesús, si has rendido tu vida a Él. Porque así como en Adán, ahí sí ya los puso los nombres, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Obviamente los que están en Cristo. Si tú esta mañana te consideras como que no estás en Cristo, esta mañana debe ser el día en que resuelvas eso en tu vida. Amén, ¿los demás? Oye, necesitas resolver eso. A mí no me interesa. Mira, una vez me dijo alguien, yo quiero que mis hijos vayan a la iglesia. Yo no, pero mis hijos, que vayan mis hijos a la iglesia, porque yo quiero que sean hombres de bien. Híjole, que ya no le dije nada, ¿verdad? Pero qué decepción te vas a llegar cuando llegues a la iglesia y veas que en la iglesia hay muchos, la mayoría, que no somos hombres de bien. No hay ni uno bueno, ni siquiera uno, dice Jesús, ¿verdad? Lo que sí tenemos es un Cristo que vivió una vida perfecta en nuestro lugar. Y eso nos ganó el cielo. No estamos aquí para ser buenas personas, aunque debemos ser buenas personas. Pero lo que más me interesaría de mis hijos no es que sean buenas personas en el futuro. Lo que más me interesaría de mis hijos es que, ¿dónde van a pasar la eternidad? ¿Dónde van a pasar la eternidad? Y esa es responsabilidad del trabajo tuyo. Dios hará su parte, pero es responsabilidad de los padres aquí. Juan 10:27 dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna, ellas me siguen porque ellas entienden que yo soy prioridad. Todo, hermanos, en nuestra vida cristiana empieza en priorizar a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando la palabra dice el principio, no es el principio filosófico, no es donde se asienta la sabiduría, no, es literal, el principio, o sea, donde inicia la sabiduría. Es cuando tú pones a Dios en primer lugar. Tú no quieres ofender a Dios, tú quieres darle la gloria a Dios y haces todo en tu vida para llevarle gloria a Dios, incluido el domingo. ¿Por qué? Porque mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, dice Jesús, ellas me siguen. ¿Y qué hace Él? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás,
ni nadie las arrebatará de mi mano, ¿verdad? Y firma Jesús. Nadie te va a arrebatar de ahí. El primer lugar de Cristo en nuestras vidas no solo nos hace perseverar en las tentaciones, en las pruebas, en las dificultades de la vida. Es nuestra vida, es nuestra esperanza firme saber que tenemos un día en que vamos a resucitar con Él, saber que tenemos vida eterna junto a Él y que Él al final nos dará la victoria. Ahora, yo sé que en otras iglesias te gusta escuchar más bien que aquí, ¿verdad? Bueno, hay promesas para esta vida y también para la venidera, pero no me voy a enfocar en las bendiciones que de hecho tú ya estás recibiendo hoy. Esas ya las sabes. Muchas cosas por qué dar gracias. Si hiciéramos un culto de acción de gracias, ¿verdad? No acabamos de darle gracias a nuestro Dios por lo que tenemos hoy. Nada más por tener vida, por tener salud suficiente para mí. Tener trabajo, a tu familia, no sé, ¿verdad? Tus seres queridos. Pero déjame hablarte de lo que no ves, de lo que se requiere fe. Y esas son las bendiciones de la vida futura. Para perseverar hasta el fin, que es el título de este mensaje, perseverar hasta el fin, como fieles soldados, requerimos todos recordar el sacrificio y la resurrección de Cristo. Número 1 aquí. Número 2, debemos recordar ahora el poder de su palabra. La palabra de Dios es la que tiene el poder. Yo no tengo ningún poder. Tengo el Espíritu Santo de Dios, el mismo que tú tienes. Tengo ningún poder fuera del que Dios, porque de Dios es el poder, dice la Biblia. Y de su palabra. El pasaje dice Pablo a Timoteo, en el cual, hablando de Jesucristo, yo también sufro penalidades, Timoteo. Échale ganas, porque Timoteo de repente también como que quería flaquear y tenía miedo. Hasta prisiones, dice Pablo. Una vez Dios los sacó de la prisión, ¿te acuerdas? Hubo un terremoto y de repente se abrió la cárcel, se le cayeron las cadenas. Salieron otra vez. Pedro se encontró de repente que estaba caminando en la calle. Dijo, ay, si yo estaba en la cárcel, ¿por qué esta vez no lo sacó Jesús de la cárcel o Dios de la cárcel? Y ahí murieron varios de ellos ahí. Sufro penalidades, hasta prisiones, como si yo fuera un malhechor. Pero ¿sabes qué, Timoteo? La palabra de Dios no está presa. Tú podrás tener muchos problemas. La palabra de Dios no tiene ningún problema. Ella resuelve tus problemas. Ella resuelve tus problemas. La palabra de Dios no está presa. Por tanto, si la palabra de Dios no está presa, dice, todo lo soporto. ¿Sabes por qué? Por amor a los escogidos. Y esa es nuestra tarea. Sé que todos estamos bien ocupados en nuestros trabajos. ¿Sabes la ocupación más importante en tu trabajo? Dar buen testimonio de que eres cristiano. Todos los demás, espero, están bien ocupados en su escuela. Ya se quieren ir porque quieren ir a estudiar. ¿Qué? Si sacas 7, ¿qué? Amén, dijo ahí. Por favor, debes poner primero a Dios. Es lo que acabo de hablar. Y luego, recuerda que su palabra es la que tiene poder. Tú estás en esa escuela, en ese trabajo, en ese vecindario donde ahora vives, para darle gloria a Dios, para llevar el testimonio de Cristo, para llevar su palabra a donde estás. Y mientras estás ahí, trabaja en lo que eres bueno, que para eso eres bueno. Y yo soy bueno en mi trabajo, a mi nivel. No soy así, uy, no, wow, ¿verdad? No me hubieran hecho director de no sé qué, o no, en mi nivel. Pero ¿sabes qué? Yo pongo en primer lugar a Dios. Eso me quita tiempo. Y por lo tanto, a mi trabajo no le dedico tanto tiempo como ellos quisieran. ¿Y sabes qué? Así hicimos el contrato. Yo te hago esto y nada más. Y si eso es para mi pérdida, hubiera ya obtenido otros puestos, otros sueldos.
conferencias a nivel mundial, no sé, ¿verdad? Lo que hace la gente en las carreras profesionales, pues no importa, todo lo soporto. ¿Sabes por qué? Por amor a los escogidos. Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Para eso estamos aquí. ¿Por qué de repente nos desenfocamos? Estamos en donde estamos, ahí en la casa, donde estás cuidando a los niños. Ahí estás también para que los demás obtengan salvación. Esa salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo ahora compara sus prisiones con el poder de la palabra de Dios para permanecer libre, la palabra, y cumplir con sus propósitos eternos. La palabra de Dios tiene poder. Recuerda entonces que la palabra de Dios tiene libertad. Recuerda su libertad. Múltiples veces se ha tratado de silenciar la palabra de Dios. Lo comentaba ahorita Jorge, ¿verdad? Otra vez sin ponernos de acuerdo. Y ese salmo, ¿verdad? Tremendo. Hubo un filósofo allá por los años 1700, se llamaba Voltaire. ¿Alguien ha escuchado de Voltaire? Ateo sobre los ateos. Y él decía, hay que acabar con la Biblia. Es más, cuando yo muera, lo siguiente que va a morir va a ser la Biblia. Va a desaparecer la Biblia. En unos años, después de que yo muera, unos años le damos y la Biblia va a desaparecer. ¿Sabes qué fue lo que pasó? ¿Alguien sabe qué fue lo que pasó? Allá es Jorge, ¿sabe? No digas, Jorge. No, no es cierto. Les voy a decir, en su casa, ahí donde murió, lo compró la Sociedad Bíblica y ahora es imprenta de Biblias. En su casa. La palabra de Dios no está presa. Desde el tiempo de los apóstoles hasta nuestros días se ha querido silenciar. No tienes por qué estar en silencio de la palabra de Dios. En tu escuela, en tu trabajo, donde vas a las compras, lo que sea. Nada puede detener o restringir la palabra. Podrán incluso meternos a la cárcel, si llegara ese momento, y aún tomar nuestras vidas, como lo hicieron en los primeros cristianos y otros a través de la historia, pero la palabra de Dios prevalecerá. De hecho, la perseverancia. Que tengamos una Biblia hoy es un milagro. Solo Dios lo puede hacer. Pero trataron de callar a los apóstoles. Se voy a recordar ese pasaje, ¿ok? Hechos 4, 17 al 20. Dice, los tomaron presos, ¿verdad? Y ahí los tenían. Y entonces hacen un consenso los que los agarraron y dicen, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Querían callarlos y los llamaron y los intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Eso es lo que el mundo quiere hacer hoy. No quieren que hables de Cristo Jesús. ¿Qué vamos a hacer los cristianos? Vamos a hablar más. Llena las redes. Esa es la vía el día de hoy. Estamos llenando las redes. Comparte tus versículos. Comparte la palabra de Dios. Tienes ahí un chorro. Yo tengo como 3,000 seguidores en Facebook. No sé qué me siguen, pero ahí están. 3,000 seguidores. Yo les pongo versículos, les pongo palabra de Dios, les pongo mis mensajes, les pongo y muchos están viendo ahí. Nada nos va a callar. Ellos querían así, que se callaran. Y Pedro y Juan, que eran los que estaban ahí, les respondieron, hey, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. No lo voy a hacer. No puedo, dicen Pedro y Juan, no puedo dejar de decir lo que he visto, lo que he oído. Es tiempo, hermanos. El mundo nos va a callar, pero ellos están gritando bien fuerte. Ellos hacen manifestaciones. Ellos lo pegan por todos lados. Hacen libros. Y nosotros callados. Primera de Pedro 1:23 dice que nosotros fuimos renacidos, no de simiente corruptible, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando tú le compartas a alguien, compártele palabra de Dios,
No le compartas lo que piensas, tus opiniones. Compártele la palabra de Dios. Mira, Dios dice esto y pues a mí me funcionó. ¿Por qué no lo hacemos juntas? Vamos a orar, yo te voy a ayudar a orar por eso. Y luego, ¡pum!, Dios responde. Y, ¡wow! Ese Dios tuyo, ¿qué onda? Pero muéstrale palabra de Dios y muéstrale palabra de Dios que tú mismo estés viviendo. Esa palabra de Dios es la que tiene el poder de transformar los corazones. La que hace que la gente renazca o tome ese nuevo nacimiento. Porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, la flor se cae. Pero ¿sabes qué? La palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué va a producir eso? Que más gente venga a Cristo. ¿Tú crees que yo quiero llenar la iglesia con gente y que eso sea mi meta, llenar la iglesia, ¿verdad? Duplicar la iglesia como estamos orando? Duplicamos la iglesia, pero no es simplemente por un número. Cada número es una persona que necesita a Cristo. Yo veo sillas todavía, cabemos más. Si nos hacemos tantito más para adelante, caben otros 10 ahí atrás. Y cuando ya no quepamos, hacemos 2 servicios, igualito los 2 servicios. Vamos a alcanzar unas 200 personas. Cuando seamos 300 personas, ¿qué vamos a hacer? No, pues ya nos vamos a un auditorio más grande o construimos nuestra iglesia. Pero no es por números, yo no estoy aquí por números, cuento a las personas porque las personas cuentan. Ahora, la palabra de Dios también tiene propósitos. Dios envió su palabra con un propósito. La palabra de Dios me dio salvación a mí. La palabra de Dios ha transformado mi vida. La palabra de Dios es la que me hace ser lo que soy. Recuerda entonces sus propósitos. Dios envía su palabra a este mundo siempre con propósito. Puede ser a veces de juicio, eso no te gusta. Puede a veces como un consejo. Puede ser de advertencia. Puede ser una profecía de cosas que van a pasar en el futuro. Pueden ser principios para que rijas tu vida. Pueden ser promesas para que te animes. Pero todo tiene el propósito de que conozcas a Cristo Jesús y que seas salvo por Él. Que nos mantengamos firmes y constantes siendo buenos cristianos. No de los que caen, no de los que desmayan, no, pues ahorita ya no y me voy. De Dios, ¿verdad? No de la iglesia, de Dios. No somos de los que retroceden. No seas de los que retroceden. Para que sepas que la palabra de Dios tiene propósito, dice Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, ese es el propósito de la lluvia, pues así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Pero si la lluvia no cae en tierra, no produce nada. Por eso insistimos, ¿verdad? Ama tu Biblia, abre tu Biblia, que llueva la Biblia sobre ti para que cumpla sus propósitos en ti. Ella tiene propósitos. Es que ya no alcanzo a ver. Pues cómprate otros lentes. Deja de comprar vestidos en chain. No, algunos. Cómprate unos buenos lentes o compra una Biblia con letra grande. O bájala en tu celular y cámbiale el tamaño de la letra. Pero lee tu Biblia. Es que se me cansa la vista. Bueno, se te cansará el oído. Pues pon la Biblia en audio. No predicadores. La Biblia en audio. Tienes que leer tú la Biblia. Luego escucha predicaciones, escucha la predicación de tu iglesia, que es donde Dios te está dando el alimento.
Yo escucho buenas predicaciones de otros lados, de Rivi, de otros lugares, buenas, de buena doctrina. Ten cuidado con lo que oyes también. Pero Dios no te mandó a escuchar predicaciones. Dios te mandó a leer y a escuchar su palabra. Tú lee tu Biblia, que la lluvia caiga sobre ti. Así será mi palabra, dice. Porque las cosas que se escribieron en la Biblia, dice Pablo en Romanos 15:4, que se escribieron antes, pues para nuestra enseñanza se escribieron a fin, o sea, con el propósito de que al leer ahí, tú lees la paciencia y la consolación en las Escrituras, tú puedas tener esperanza para el día a día. Si la palabra de Dios dice ahí, ven, estemos a cuentas, dice Dios, si tus pecados fueran así rojos como la grana, como el carmesí que se ponen las mujeres en los labios, vendrá a ser como blanca lana. Vamos a ponernos a cuentas. Y entonces cierras la Biblia y dices, Dios, vengo aquí contigo. Y vamos a ponernos a cuenta. Un ejemplo nada más, ¿verdad? Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán entonces verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y entonces la verdad los hará libre. Todo empezó ¿dónde? En permanecer en la palabra. Somos el pueblo del libro, el pueblo del libro. Este es el camino por donde debes andar. Este es el camino. Es su palabra la que tiene poder para salvación. Y aun cuando nosotros somos como la iglesia, los que resguardamos y hacemos preservar su palabra, es la misma palabra de Dios la que nos transforma, la que cumple sus propósitos en nosotros. Por eso insisto también con los que predican en esta iglesia: predica la palabra. No predicamos opiniones aquí. Yo puedo contarte 1000 cosas de mi vida. Qué aburrida la vida mía. Cosas que he hecho mal y un día que no leí la Biblia. ¿Para qué te cuento todo eso? Te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Predica la palabra. Es la que nos transforma, cumple sus propósitos. La preeminencia de Cristo y el poder de la palabra de Dios, mira, son suficientes para hacerte perseverar. ¿Cuál es la estrategia del diablo? Ya no voy a la iglesia. ¿Cuál es la siguiente? Ya no leo la Biblia. ¿Cuál es la siguiente? Ya no oro. ¿Cuál es la siguiente? Pues empiezo a hacer lo que hacía antes. Y vuelves atrás. Mira, no te ofendas, pero la palabra de Dios lo dice así. Llegamos a ser como el perro que vuelve a su vómito. ¿Has visto eso? Yo les he dicho de mi Canelita y de repente y vomita, ¿verdad? Yo tengo que correr, ¿verdad? No, y la agarro. Porque ahí va a comerse el vómito. Dice, como perro que vuelve a su vómito. Así son los que van para atrás. No vuelvas atrás. Dice en el mismo proverbio, como la puerca lavada, a revolcarse en el lodo. Porque es su naturaleza. Yo lo vi cuando niño. Pero te dije, no te voy a hablar de mí. Tercer punto aquí. La promesa de la bendición. Si las dos primeras cosas, ¿verdad?, que vimos, poner a Dios en primer lugar y tener en alta estima la palabra de Dios para tu vida, si esas dos cosas no son suficientes para perseverar en este camino y no decaer por cualquier cosa que pase en la iglesia, fuera de la iglesia, tú sigues adelante, entonces déjame hablarte todavía de las promesas de Dios, la promesa de bendición. Dice el pasaje, Pablo hablando a Timoteo, palabra fiel es esta, mira Timoteo, si somos muertos con él, aunque muriéramos, Timoteo, como mártires, si somos muertos con él también, muriendo a mi pecado, muriendo a mis deseos pecaminosos, las cosas que ya debía haber dejado atrás, cuando yo muero a eso, vivo con él. O voy a ser resucitado en el día postrero con él. Cualquiera de las dos cosas que signifique ahí ese pasaje. O sea, que muera por la causa de Cristo, literalmente como un mártir, o muera a mi vida anterior, a mi vida pasada, a los deseos de este mundo, pues yo entonces voy a vivir con él.
versículo 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero ¿sabes qué, Timoteo? Una cosa es sufrir, otra cosa es morir, pero si le niegas, oye, eso es una señal, de que se me hace que no eres cristiano. Porque ¿sabes qué? Él te va a negar. Cuando llegues ahí, oye, pero en tu nombre hice esto, hizo aquello, ayudé en esto, di dinero para esto y no sé qué. Te va a decir Dios, ¿quién es? ¿Alguien lo conoce aquí? Miguel, Gabriel, ahí los ángeles ahí. ¿Tú lo viste alguna vez? No te conozco. Te lo dije la vez pasada, que triste sería que desde las sillas de una iglesia la gente se vaya al infierno. O qué triste sería que desde el púlpito la gente se vaya al infierno. No puedes negar a Jesús, ponte a cuentas con Él. Si hicimos algo mal, arregla la situación lo mejor posible y sigue adelante, persevera. Dios no ha acabado contigo. ¿Están respirando hoy? A ver todos. Sí, si estamos respirando, Dios no ha acabado contigo. Dios tiene planes tremendos para ti. Sigue adelante, pero nunca niegues a Jesús, nunca niegues a Cristo. Recuerda entonces, para seguir adelante, la vida eterna. Si somos muertos con Él, puede ser una referencia a nuestro morir, a nuestra vida pasada, vivir nuestra vida nueva en Cristo o morir literalmente por su causa. En ambos casos, la vida eterna está asegurada. No importa lo que pase. Y en ambos casos estará de manifiesto que le pertenecemos a Él y que viviremos eternamente con Él. Esa es su promesa. Y eso para mí, hermanos, es la inyección final que yo necesito para seguir adelante, venga lo que venga. Venga lo que venga. No hay depresión, no hay problema difícil en mi vida. Yo tengo a Cristo en primer lugar, tengo su palabra y tengo promesas de vida eterna. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Decía él ahí, ¿verdad? En Romanos. ¿Dónde sepulcro tu victoria? Si lo peor que te puede pasar es morir, ¿sabes qué? Dios te levanta de los muertos. Romanos 6:22. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación mientras estás vivo y como fin, como final, la vida eterna. Romanos 8:18. Solo traje algunos porque ya el tiempo no me iba a alcanzar. Pues tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente ni son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén, amén. Mucho más glorioso será el tiempo venidero, la vida nueva, la vida eterna. Va a ser un gozo tremendo, hermano. Ni tenemos idea. Dice Pablo que él fue y dijo cosas que ojo nunca ha visto, cosas que oído nunca ha oído, son las que están allá. Es la gloria, hermanos, por eso se le llama el paraíso. ¿Tú crees que el paraíso es Cancún? Nada que ver con Cancún. Tanto que quieres ir otra vez, ¿no? Porque algunos ya fueron. Yo quiero llegar al cielo. No quiero que vayan y se suiciden ahorita, por favor. Porque Dios tiene un propósito contigo aquí. Dios tiene un propósito. No te afanes. Por eso ese llamado de Cristo a que no vivas vidas afanadas, preocupadas. Ay, la escuela, ay, mi mamá, ay, el trabajo, ay, el dinero. Deja eso para la gente que no tiene Dios en su vida. Pero los que tenemos a Cristo Jesús estamos convencidos de cosas mejores. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Sí, tal vez después de que hayas padecido un poco de tiempo, digamos 100 años, un poco de tiempo. ¿Qué son 100 años? Si alguien va a vivir aquí 100 años.
¿Qué son 100 años comparados, dice aquí, con la gloria eterna? Él mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer, nos va a establecer en su reino. Mateo 10:39. El que haya su vida, ¿tú quieres encontrar vida aquí en ese mundo? Échale ganas, pues. Ya te dije la vez pasada, todo te es lícito. Échale ganas, haz lo que quieras. Pero la palabra de Dios dice, el que haya su vida la perderá. Yo prefiero perder mi vida a causa de Cristo y entonces encontrar la verdadera vida. Vida abundante en Cristo Jesús. Vida que no se acaba con la muerte. Porque debemos recordarnos, y cierro aquí con esto. Recuerda la vida en su reino. Jesús es Rey de Reyes, Señor de Señores. Él reina. Su reino actual es espiritual y nosotros somos invitados a ese reino espiritual ahora. Esta promesa es que no solo viviremos eternamente con Él, sino que reinaremos con Él. ¿Escuchaste el pasaje, verdad? Si sufrimos, reinaremos con Él. ¿Qué significa eso de reinar con Él? Bueno, lo primero es que en el principio Dios le dijo a Adán que Él señorearía sobre todo. Eso es reinar. Luego vino el pecado entró, tú sabes, pero un día todo eso es restaurado, ahorita en forma espiritual. Y en el área espiritual, tu vida está escondida en Cristo, tú reinas en el área espiritual, en tu vida espiritual, tú mandas ahí, el diablo no tiene poder sobre ti. Amén, ya dijo otro por allá, igual que el de la escuela de 7, ¿verdad? Oye, de verdad. Tú reinas, eres rey y sacerdote, ¿te acuerdas? Ese fue siempre el plan de Dios. Le dijo a los judíos, ustedes me serán un pueblo de reyes y sacerdotes. Lo hizo literal, apuntando hacia lo espiritual de nosotros. Nosotros somos intermediarios con la gente que no conoce de Dios y Dios, eso es un sacerdote. Y somos reinamos juntamente con Él en el área espiritual. En el área física también reinaremos. Ay, caramba, ¿cómo? Bueno, eso es nivel más alto de profundidad que no tenemos el tiempo ahorita, pero va a llegar el momento en que Jesucristo viene con todos sus ángeles y va a reinar en este mundo físico, este mundo físico va a reinar por 1000 años, sentado en el templo de Jerusalén, reinando desde Jerusalén a todo el mundo. Y todos los santos venimos y reinamos con Él por 1000 años en este mundo. Esa es la promesa. Y luego nos vamos, ¿verdad? Todo esto se acaba, el mundo es destruido, el diablo y los pecadores son juzgados. Y entonces vienen cielos nuevos, tierra nueva y reinaremos con Él para siempre. Para siempre, que fue el plan inicial. ¿Dónde están esos versículos? Te llevo ahí rápido. Apocalipsis 5, 9 al 10. Y cantaban un cántico, un nuevo cántico diciendo, los ángeles y todos ahí, digno eres de tomar el libro. Están hablando de Jesús ahí, adorándolo. Y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado o sacrificado. Y con tu sangre nos has redimido o nos has comprado para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, Jesús nos hizo para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Dice eso tu Biblia o no lo dice? Porque la mía lo dice, y es nuestra promesa para perseverar. Apocalipsis 20, 5 al 6. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Va a ser cuando se vayan al infierno, ¿eh? La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años.
Estas 4 grandes bestias, dice la profecía de Daniel 7, 17 y 18, estas 4 grandes bestias que él veía en su visión, le están explicando, son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ya pasaron esos 4 reyes, el último es el Imperio Romano, que todavía continúa aquí. Y luego dice, después de eso, recibirán el reino. ¿Quiénes? Los santos del Altísimo. Esos somos tú y yo, que hemos rendido nuestra vida a Cristo. Y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Son profecías, son promesas de nuestro Dios para que entiendas que no todo es esta vida. Y que tú debes perseverar, mantenerte firme, perseverar hasta el fin. Las promesas de Dios, dice ahí, son fieles para esta vida y para la que está por venir. Y son para aquellos que perseveran hasta el fin y llegan a tener este dominio sobre el reino espiritual, el reino milenial y el reino eterno junto a Dios. Amén. Así es. Voy a concluir aquí. Si vamos a ser, hermanos todos, amigos aquí, fieles soldados que impactan no solamente nuestra generación, sino el futuro, necesitamos una iglesia de personas perseverantes, que no se dejan vencer, que no están tirados en el camino. Si de pronto somos infieles, dice el pasaje, Dios va a permanecer fiel. Fiel con nosotros, sí, pero fiel también a sus promesas de destrucción para los infieles. Porque a veces lo tomamos como la parte bonita. Ay, si Dios permanece fiel, aunque yo sea infiel. Sí, Él es fiel a todas las promesas, las buenas y también las malas con los infieles. Y Él te va a negar. Porque viene como juez ahora. Si tú regresas de inmediato con arrepentimiento, buscando el perdón de Dios, y continúas hacia adelante y nunca niegas a tu Dios, ni tu fe, ni tus convicciones, tienes asegurada entonces las promesas de Dios para ti. Gerald Borchet, un escritor, teólogo del siglo pasado, dijo alguna vez, la perseverancia, hablando de la perseverancia de los santos, la perseverancia es un llamado a la fidelidad. Yo te estoy llamando en todos estos mensajes a que te mantengas fiel. Me desgasto aquí, hermanos, diciéndoles, necesito que seas fiel. Yo no lo necesito, lo pide Dios. Te está llamando Dios a la fidelidad. ¿Y qué pasa? Unos vienen un domingo y otros vienen otro domingo y unos faltan uno y otros faltan. ¿Cuál fidelidad? Unos leen su Biblia el domingo porque lo dije, ya para el miércoles ya se olvidaron. Hay que recordarles el próximo domingo otra vez. ¿Dónde está la fidelidad? Un domingo diste tu diezmo, otra quincena ya no, hace 3 meses que no das nada. ¿Dónde está tu fidelidad? Una vez vienes y cantas, otra vez no vienes y cantas. Otra vez sirves a Dios, otra vez no sirves a Dios por cualquier cosa. ¿Dónde está la fidelidad? Necesitamos perseverar. La perseverancia es un llamado a la fidelidad. Pero es también una afirmación de que de algún modo y a pesar de los fracasos, Dios llevará a su pueblo consagrado a través de las dificultades y las preocupaciones de la vida hasta el destino prometido en Cristo, y eso es seguro si tú eres un hijo de Dios. Pero el llamado sigue siendo a ser fieles. Las preguntas aquí hoy: ¿reconoces a Jesús como el Señor de tu vida, el que tiene el primer lugar? Hazte las preguntas y contéstate a ti mismo sinceramente. ¿Lo tienes como primer lugar en tu vida? Yo no sé si tú deberías contestar esa pregunta, porque uno es bueno para justificarse. Tal vez debieras preguntarle a otros cómo ven tu vida. ¿Reconoces el poder de su palabra? ¿La atesoras y la utilizas para guiar tu vida en medio de las tentaciones, las pruebas, las persecuciones, y aún la compartes con alguien más? ¿Descansas en las promesas de Dios para esta vida y la venidera? ¿O siempre estás preocupado, preocupada? El pasaje termina
con una advertencia. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y si Él dijo, cuando llegues allá y no te conozco, no te conozco. ¿Y sabes lo que dice esa parábola? Son agarrados y echados en el fuego. Ni siquiera eran cristianos. Es una seria advertencia al pueblo de Dios. Este es el momento de ser fieles seguidores de Cristo Jesús, fieles soldados de Jesucristo, para perseverar hasta el fin. Amén. Amén. Vamos a orar. ¿Por qué no se ponen de pie? Vamos a orar para terminar aquí. Padre Celestial, venimos como iglesia y nos ponemos delante de ti, Señor. Con nuestros errores, sí, a veces nuestras infidelidades, nuestra inconstancia, nuestra incongruencia en muchas ocasiones, a veces pecados, Señor, directos contra ti, el orgullo, el ego, tantas cosas, Señor, que están aún en nuestra vida. Te pedimos perdón. Te reconocemos esta mañana como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Rindo mi vida a ti, Señor. Te pongo en primer lugar. Reconozco, Señor, el poder de tu palabra que me transformó, que me sigue transformando. Quiero guiar mi vida, Señor, a través de ella. Ayúdame, Señor, en las tentaciones, en las pruebas, aún en las persecuciones que vendrán a mi vida, Señor, a permanecer firme en tu palabra, a amarla, a atesorarla. Y te damos gracias todos aquí hoy, esta mañana, por la promesa que tú nos has dado de las bendiciones en este mundo y de la vida venidera en ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.